El vapor como transferencia de energía o como transferencia de calor nos permite a nosotros garantizar un elevado coeficiente de transferencia de calor en un sistema, sí, en un sistema productivo. Un poco sobre el vapor, cómo nos ayuda a nosotros en los procesos productivos y para qué lo utilizamos. Y la generación de condensado en un sistema de vapor. ¿Qué podemos utilizar nosotros para poder aprovechar al máximo, tener una eficiencia notable en nuestro sistema productivo? Sin más preámbulos, comencemos. Hola, mi nombre es Enrique Sandoval, creador de este podcast que tiene como nombre Mantenimiento en la Industria y Procesos. En este capítulo número 3 vamos a hablar sobre el sistema de vapor, el vapor como transferencia de calor y la generación de condensado en un proceso productivo. En este capítulo vamos a hablar un poco no como el mantenimiento, sino más que todo como el proceso. Cómo podemos sacar nosotros ventaja en el proceso donde necesitamos, donde meritemos temperaturas o transferencias de calor. Eh, Como dije en la introducción, en este capítulo me gustaría hablar sobre el vapor, que es en- uno de los sistemas más utilizados en la industria, ya que es un sistema limpio, seguro y de bajo costo. Son una de las principales características de este. Y este nos entrega una buena eficiencia y una buena versatilidad al momento de nosotros utilizarlo. Eh, nosotros el vapor se puede utilizar en las industrias como la principal fuente de energía. ¿Qué nos genera a nosotros el vapor? El vapor nos genera a nosotros eh, temperatura. Nosotros esto lo utilizamos en las industrias papeleras, podemos utilizar el vapor en la industria pesquera, podemos utilizar en aserradero, lo podemos utilizar en los procesos de fabricación de azúcar. Es decir, es una amplia versatilidad que tiene el vapor como principal recurso en los procesos productivos. Tomemos en cuenta que para la canalización o para la generación de esta energía nosotros tenemos que utilizar lo que se llama una caldera, que tenemos que elevar el agua a una temperatura antes de su punto de ebullición, y esto a nosotros nos genera el vapor necesario que tenemos que transportar por medio de líneas y hacer una distribución. Para esto nosotros tenemos que hacer cálculos, hacer, hacer el cálculo de la caldera a la cual vamos a trabajar, bajo qué presión vamos a trabajar. Recordemos que existen tablas que nosotros podemos ver si a una temperatura X o me explico, a una presión X, cuál va a ser la temperatura máxima que tenemos. Entonces son parámetros que son favorables porque puede ser controlado. El vapor puede ser controlado, el tema de la temperatura. Cuando nosotros hacemos distribución o hacemos un buen cálculo del sistema o del vapor, en este caso, nos va a entregar una eficiencia adecuada para que para una eficiencia adecuada nos va a permitir a nosotros avanzar en el proceso productivo. En capítulos anteriores hablé un poco sobre el tema de las mantenciones en los sistemas de vapor. Entonces, metiéndonos un poco en el tema del mantenimiento en los sistemas de vapor, este a nosotros, como siempre le he dicho, nos garantiza a nosotros una mejor eficiencia en un proceso. Así de sencillo. El mantenimiento en sistemas de vapor nos genera a nosotros eficiencia en el proceso productivo. Nosotros con el vapor, cuando lo utilizamos en la industria papelera,
nosotros necesitamos secar la pasta. En este caso sería la materia prima que entra a la máquina secadora. Entonces, como es una máquina grande, alrededor de 50 60 rodillos o 60 polines por donde pasa el papel. Acá estamos hablando en promedio de cilindros de aproximadamente 1,50 m de diámetro por 7 metros de largo, donde en una máquina fácilmente pueden haber alrededor de 65 cilindros. Yo he entrado a una máquina que la máxima en cilindros son 65, como he entrado a máquinas donde la mínima cantidad de cilindros son 24. Es muy pequeño, pero la producción de vapor en máquinas pequeñas tiene que ser más eficiente. En máquinas grandes hay un margen donde tú puedes controlar el ingreso de vapor a los cilindros un poco más gradual. Entonces, en la industria papelera nosotros lo utilizamos en las máquinas secadoras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la materia prima del papel, ¿qué hacemos? Nosotros entra una pasta a los cilindros por medio de una tela que le hace presión a la pared del cilindro para que pueda hacer la transferencia de calor y comenzar a secar. Al comenzar a secar salen las partículas de agua y empieza a secarse el papel. Ya cuando va en el cilindro 30, 40, ya el papel va prácticamente seco, que solo lo único que hace falta es si van a ajustar un poco más la tela para que el papel tenga más espesor o menos espesor. Pero ya el proceso en el cilindro 40 ya tiene que ir un poco ya sacando la calidad del papel que se desea. Entonces, como les digo, eso se utiliza en este proceso, el proceso de fabricación de papel. En el proceso de fabricación de celulosa también lo vemos con máquinas secadoras por rodillo, pero también existen máquinas que son por radiadores. Entonces, ¿qué pasa con el vapor? El vapor ya no entra un cilindro, sino que entra un serpentín creado que hace la función de un radiador, así como lo vemos un radiador de auto. El vapor pasa por esos serpentines generando una cámara de calor por donde está pasando la celulosa o está pasando el papel y hace el proceso de secado de tal manera que cuando ya el papel salga en su último cilindro o en su último radiador, ya el papel va seco. ¿Por qué? Porque gracias al vapor se está eliminando todas las partículas o toda la humedad del producto que se está fabricando. Cuando nosotros lo vemos en los aserraderos, en la industria aserradera, existen cámaras de secado para la eliminación de la humedad de la madera. En este caso, valga la redundancia, se utiliza ¿por qué? Porque necesitamos hacer un producto, puertas, pero necesitamos madera seca. Entonces, que nosotros forzamos por medio de cámaras de secado este proceso, que se haga un poco más o que se haga más rápido para poder empezar una producción adecuada. Tal como dije anteriormente, es un proceso de radiación por medio de transferencia de calor, donde nosotros utilizamos el vapor como energía para hacer la eliminación de partículas de agua del producto, para así nosotros poder hacer la conformación del mismo. Cuando nosotros hablamos en la industria pesquera utiliza el vapor en las cámaras de secado. Cuando se hace harina de pescado, son cilindros donde hay harina, pero por medio de transferencia de calor, nosotros necesitamos secar esa harina.
Y la forma más barata, si se puede decir así, la forma más económica que nosotros tenemos para esto es el vapor. ¿Por qué? Porque no consume energía, el vapor sale del agua, eh, elevas temperatura a, a menos del punto de ebullición y te da como resultado una transferencia de calor. Entonces ahí se utiliza el vapor en la industria pesquera. Utilizamos también en cocedores cuando nosotros tenemos que cuando se cose, ponte el pescado y esto tiene que elevar temperatura, utilizamos vapor para esos cocedores. Cuando en la industria azucarera nosotros utilizamos calderas también para la generación de vapor para el secado del azúcar, tal cual. Eliminación, todo va en base al mismo principio, eliminación de partículas de agua del producto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el vapor? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener en consideración cuando nosotros tenemos un sistema de vapor, que el vapor te genera condensado. ¿Qué es el condensado? Agua. ¿Por qué te genera el vapor condensado? ¿Por qué? Porque las paredes por donde se transporta son tuberías, cañerías. Por donde se transporta esto, el choque que tiene el vapor te va generando condensado. Es un condensado que no tiene que está a baja presión y este condensado nosotros no podemos botarlo. ¿Qué es lo recomendable o no lo recomendable? ¿Qué es lo que se debe hacer? Es tener una línea de retorno en el sistema para que el condensado haga el ciclo y vaya directamente a la caldera para que comience nuevamente su proceso de calentamiento, temperaturas bajo el nivel de ebullición, se levanta el vapor o se transporta el vapor por la línea y empieza su proceso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos poca presión en un sistema de condensado? Ya salimos un poco del vapor, hablemos un poco del condensado que se genera en el sistema. Como este condensado tiene poca presión, nosotros sí o sí, cuando tenemos poca presión, tenemos que levantar la presión para que vuelva esto a su ciclo normal. ¿Y qué hacemos nosotros con esto? Nosotros tenemos que buscar un sistema que nos ayude a nosotros a aumentar la presión del fluido, y el sistema es recomendable. Uno de los sistemas más eficientes que hay en el mercado es la elaboración de una bomba de condensado. ¿Qué es la bomba de condensado? La bomba de condensado tiene un recibidor, que es donde cae todo el condensado. Por medio de gravedad baja el condensado, entra a la bomba. La bomba tiene un mecanismo que se activa cuando el flotador llega a su punto máximo. Este flotador abre una válvula que libera la presión de vapor que hay en el sistema, y esta presión de vapor baja y distribuye el vapor a el condensado, disculpen, el condensado a una línea de retorno. Entonces, por eso es que nosotros muchas veces o vemos o vamos a ver o nos vamos a encontrar que existen este tipo de mecanismos. Entonces, quería dejarles claro, o quería hablar un poco más técnico, los procesos de vapor, o para qué nosotros utilizamos el vapor en la industria. Espero que les haya servido esta información. Si tienen alguna consulta, escríbanme al correo electrónico, escríbanme por Instagram. En la descripción de este episodio o de este capítulo dejaré mis redes sociales por las cuales me pueden escribir. Alguna asesoría que necesiten, háganmelo saber. Espero que les haya ayudado o que les haya aclarado un poco
las dudas de este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo.